Hola, ¿qué tal, compañeros, futuros colegas? Espero estén de lo mejor desde sus casas en estos momentos que estamos pasando por esta pandemia que nos está afectando a todos. La verdad, un poco triste toda esta situación que estamos viviendo todos, pero bueno, eh, al mal tiempo buena cara y sin más que decir, me presento de nuevo, ya lo hice en el tráiler de mi podcast. Soy Andrés Ramos, estudiante de medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, este podcast yo creo que va dirigido, si bien más que todo a los estudiantes de medicina, también les puede servir a otros estudiantes de otras carreras de ciencias médicas. Vamos a estar hablando de temas de relevancia para los estudiantes de los primeros años de la carrera. He estado haciendo una búsqueda, digamos, una investigación de todos los podcasts que hay sobre medicina y de verdad que fueron muy pocos los que vi que trataban de ayudar, que se dirigían a todos esos estudiantes que están comenzando una vida universitaria. Y yo creo que este es el objetivo de este podcast. Vamos a estar hablando de temas como los relacionados con la anatomía, bioquímica, salud comunitaria. Vamos a estar hablando, bueno, un poco también de otras maneras de ver esta hermosa carrera que hemos escogido. Vamos a ver la medicina como arte, entre otras cosas. Podemos empezar nuestro primer capítulo eh, hablando de la anatomía. Vamos a hacer una breve introducción de lo que es, digamos, la anatomía. Es el estudio de las estructuras macroscópicas del cuerpo humano, ¿ok? Para abordar con un lenguaje técnico y poder entender su estructura, su posición en el espacio y sus relaciones con otras estructuras. En este podcast haremos alusión a dos tipos de anatomía que son los que mayormente se utilizan y los que van a encontrar en la bibliografía comúnmente. Son la anatomía descriptiva y la anatomía topográfica. ¿Okay? Cuando hablamos de anatomía descriptiva estamos refiriéndonos a esta a través de un estudio de órgano por órgano. Y en la anatomía topográfica se ven regiones. ¿Ok? Perfecto. Vamos a empezar por lo que yo considero que es lo más básico. Serían generalidades de hueso. ¿Ok? Los huesos son piezas duras, resistentes, que sirven de sostén a los músculos que lo rodean, de protección y participa también en la movilidad del cuerpo humano. ¿Ok? El aspecto, digamos, del hueso origina una clasificación en la que podemos señalar tres tipos de hueso: huesos largos, huesos cortos y huesos planos. Cuando hablamos de un hueso largo, sabemos que predomina el eje longitudinal sobre el espesor y el ancho. Podemos destacar acá el fémur, el húmero, entre otros huesos. Cuando hablamos de un hueso corto, tenemos que destacar que tienen un volumen restringido, dimensiones bastante semejantes, hablando de los tres ejes, ¿ok? O sea, longitudinal, el espesor y ancho, como ya habíamos hablado. Y ahora los huesos planos, ¿ok? Predomina el eje longitudinal y ancho, con espesor de poca notoriedad. Estos huesos planos comúnmente están compuestos por una tabla externa, una tabla interna y la parte más interna del hueso, o sea, tejido esponjoso, se le llama diploe. ¿Okay? Tenemos 6 tipos de huesos planos. Estos 6 tipos son huesos alargados, huesos arqueados, huesos radiados, huesos papiráceos, huesos con cavidades neumáticas y por último huesos sesamoides. Son bastante fáciles de abordar estos tipos de huesos planos. ¿Okay?
traten, o por lo menos es lo que hice yo para poder memorizar todos estos huesos, entiendan por qué se le llama, por ejemplo, arqueados, entiendan por qué se le llaman sesamoides, tienen que entender la etiología de cada palabra. Para mí eso es algo fundamental en el abordaje del estudio de la anatomía. ¿Ok? Entonces empezamos por los huesos alargados. Son huesos en los que predomina el eje longitudinal, pero se diferencian de los demás por tener una menor dimensión, una menor longitud en este eje. ¿Ok? Podemos resaltar acá los metacarpos, los metatarsos, las falanges, clavícula. ¿Ok? En huesos arqueados, estos resultan de una adaptación funcional, ¿ok? Arqueados sobre su eje en arco de círculo, como las costillas, por ejemplo, o en herradura, como el hueso hioides y la mandíbula. Tenemos también los huesos radiados, ¿ok? De cuerpo más o menos voluminoso, poseen prolongaciones radiadas que emergen en direcciones opuestas y por lo general son simétricas. Como ítem número 4 tenemos los huesos papiráceos, formados por laminillas óseas de tejido compacto, delgada, como por ejemplo el unguis. Huesos con cavidades neumáticas. Algunos huesos presentan cavidades más voluminosas, cavidades intraóseas, ¿ok? Cavidades que cabe destacar son más voluminosas que las del tejido esponjoso, ¿ok? Se llaman de dos maneras, todo depende del diámetro de la cavidad. Las que son de menor diámetro se le llaman celdas o células, y las que son de mayor diámetro se les reconoce como senos, como por ejemplo los senos paranasales. ¿Ok? Tenemos los huesos sesamoides, ya serían los últimos de esta clasificación. Son inconstantes e irregulares, deben su nombre a sus reducidas dimensiones. ¿Ok? Se les encuentran incrustados en tendones, sirven de apoyo, ¿ok? A la articulación, soportan presión. Como ejemplo de este tipo de huesos tenemos el hueso que está presente en la articulación metatarso falángica, ¿ok? Del primer dedo del pie, sería el hallux, ¿ok? Y bueno, por otro lado, cabe destacar también que todos los huesos tienen eminencias, salientes, superficies ásperas y adoptan formas variables, ¿ok? Adoptan formas articulares y extraarticulares. Las articulares son regulares, o sea, es decir, están presentes digamos, de manera constante en todos los cuerpos, y las extraarticulares son irregulares. Generalmente estas irregularidades extraarticulares generalmente dan inserciones ligamentosas y musculares. Tenemos también que los huesos pueden presentar cavidades que pueden ser articulares y no articulares. ¿Ok? Como su nombre bien lo dice, estas cavidades articulares son depresiones esferoidales, elipsoideas y cupuliformes que encajan con la saliente del hueso articular. ¿Ok? Y las no articulares, bueno, de forma variable, pueden distinguirse en cavidades de inserción, de recepción y cavidades de ampliación. ¿Ok? Cuando hablamos de una cavidad de inserción, debemos resaltar que en ella se fijan determinados músculos. ¿Ok? Como cavidades de recepción, debemos saber que se presentan en forma de canales, de incisuras, conductos, surcos, ¿ok? Y alojan tendones, venas, arterias y nervios, ¿ok? Y cavidades de ampliación, ¿ok? Podemos también pensar que forman parte de los huesos con cavidad neumática, ¿ok? Y estas cavidades son estas
prolongaciones, ¿ok? Huecas que se encuentran en la parte intraósea, ¿ok? Son divertículos, celdas o senos intraóseos. Cabe destacar también, por otro lado, hablando ya de una vista más general de un hueso tipo, ¿ok? Un hueso esquemático, el hueso tiene tejido compacto, ¿ok? Capa periférica y continua, y tiene un tejido esponjoso, ¿ok? Que está compuesto por laminillas o trabéculas que delimitan las areolas en las que se aloja la médula ósea, ¿ok? ¿Y qué es la médula ósea? La médula ósea se toma como un órgano aparte, ¿ok? Eso es muy importante que lo sepan, y está ubicada en el canal medular de los huesos largos y en las cavidades del tejido esponjoso, ¿ok? ¿De qué se encarga la médula ósea? De producir, fabricar las células de la sangre, ¿ok? Si nos vamos a una capa más externa del hueso, debemos resaltar que el hueso está cubierto por una membrana fibroelástica, ¿ok? Ricamente vascularizada por arterias y venas de la proximidad, ¿ok? Que se llama el periósteo. Este periósteo recubre a todos los huesos, ¿ok? Podemos resaltar también que los huesos tienen una inervación y una vascularización, ¿ok? Vascularización que es obviamente arterial, venosa, y en algunos casos podemos encontrar en la bibliografía que los autores afirman que existen conductos linfáticos que van hacia las capas subperiósticas, pero es algo que todavía no está verdaderamente comprobado, ¿ok? Y en cuanto a la inervación de los huesos, ¿ok? Tenemos que los nervios que irrigan al hueso penetran acompañados de arterias. Se les llama por eso nervios perivasculares. Son fibras sensitivas responsables del dolor óseo, ¿ok? Y se trata de fibras que provienen de nervios craneales o espinales. La irrigación y la inervación son de fundamental importancia en el crecimiento y en la osificación del hueso, ¿ok? Eso también nos da a entender la extraordinaria sensibilidad que tiene el hueso. Esto ha sido todo, un breve repaso de lo que son generalidades de hueso. En el primer capítulo, bueno, ya próximamente tocaremos otros temas, como por ejemplo vamos a hablar un poco de la artrología, otro tema base de la anatomía, ¿ok? Y es muy importante que se sepan todos estos temas de sistema muscular, o bueno, también nos podemos referir a él como miología, como artrología, y esta parte de generalidades de hueso es muy importante que la dominen de la mejor manera posible. Esto los va a ayudar a entender muchas cosas en los próximos temas que, digamos, van subiendo de complejidad a medida que los vas leyendo, a medida que vas avanzando, ¿okay? en el estudio de la anatomía. Por eso, esto lleva un orden cronológico. Empezamos por lo indispensable y después vamos profundizando cada vez más. Por eso es importante que tener una base sólida para poder facilitar el aprendizaje de esta materia tan bonita. Esto ha sido todo por el primer capítulo. Espero les sirva y les sea de mucha ayuda a la hora de estudiar. Que estén muy bien. Hasta la próxima.